permitía ser resistentes a los anticuerpos y al complemento. Son 3 estadios los que tiene la enfermedad. La primera es la exposición, después viene la infección y luego la enfermedad en sí. ¿Cuál sería la exposición? Contacto con el enfermo, compartir el aire simplemente con el enfermo, ya no va a presentar signos, síntomas de la enfermedad, solamente es compartir el aire. Por ejemplo, en el micro se dice que una persona bacilífera puede transmitir más o menos unos 3 metros alrededor los bacilos viables. Entonces, en el micro, basta que suba un tuberculoso, ya lo contagia a toditos eso. Solo en Montero no se contagia porque allá en Montero no hay micro. Solo andan en moto, entonces, aunque esté tosiendo, ese ratito se va al aire. No lo contagia a los demás porque no es cerrado, pues, ¿no? En moto. Pero en el caso de acá de los de la Gabriel, no, pues. En el micro al ratito se van a contaminar de un solo tuberculoso que suba. Y en ese caso, cuando han compartido ya el aire, pueden desarrollar la enfermedad entre el 5 a 10% de los adultos a lo largo de su vida. O sea, harto, ¿no? 5 a 10%. Y los menores de un año, 40% en 9 meses. Entonces son mucho más propensos a poder desarrollar la enfermedad con el solo hecho de haber compartido el aire con algún tuberculoso. Micros o cualquier otro ambiente cerrado, ¿no?, que existan, ya es una condición para poder desarrollar posteriormente la enfermedad. Es la segunda causa. Vamos a ver. Vamos a admitir aquí sus compañeros. Ya. Siguen entrando estos jóvenes. Ahora ya. Epidemiología, segunda causa para que existan los fallecimientos en el mundo. La primera está el SIDA y la segunda, la tuberculosis. Entonces no es un dato menor, ¿no es cierto? No es despreciable su epidemiología, porque a nivel mundial, segunda causa. La primera es el SIDA, y por lo tanto, 1/3 del mundo, o sea, 2.500 millones, están infectados con tuberculosis. Altísimo, ¿no? A pesar que acá en Bolivia hay un programa que lo da el gobierno, el CEDES administra, tiene una oficina independiente, lo que es el programa de tuberculosis, y eso les otorga diagnóstico y tratamiento gratuito. Pero a pesar de eso, a pesar de que hay muchos años ya de vigencia del programa, la tuberculosis no desaparece en Bolivia, ni siquiera disminuye, porque hay muchas cosas que se hacen mal. Y lo importante es que ustedes adquieran estos conceptos para que ayuden a disminuir estos índices epidemiológicos que existen en el país. Factores de riesgo. Tener contacto local familiar o en escuelas o en las iglesias o en los autobuses. Y aquí el problema es que a veces cuando hacen la historia clínica, como no van a entregar ahora su historia, la siguiente semana entregan 3. Le van a poner número, pero ya la historia, ya vamos
Hasta ahorita ya van 4. La de la siguiente semana va a ser la 5. Decíamos, cuando hacen sus historias clínicas, a veces ustedes preguntan, ¿tiene algún familiar que está tosiendo, que está o que estuvo con tuberculosis? Ya, porque en las escuelas no van a saber, o en las iglesias o en los autobuses, eso ya es obvio. Pero el contacto local familiar, cuando preguntan así, ¿tiene algún familiar? ¿No está el abuelito tosiendo con tuberculosis, etcétera? Generalmente, cuando dicen no, pero estamos obviando un detalle. ¿Cuál sería el detalle que estamos obviando de una persona que a nivel familiar puede contaminar a un niño? ¿Cuál? Y que no te responden cuando vos preguntas así. ¿Cuál creen? El sistema inmune, doctor. ¿Cómo más fuerte hablar? A ver. El sistema inmune. No, cuando preguntamos, yo digo, cuando preguntan ustedes, factores de riesgo, tener contacto local familiar. Entonces, cuando están haciendo ustedes su historia clínica, dice, ¿tiene usted algún pariente que está tosiendo con tuberculosis? No, te dice. Pero ¿dónde está el error ahí? ¿Dónde está el detalle que los médicos no toman en cuenta, los médicos burros? Por eso lo que quiero que ustedes no sean uno más de esos. ¿Dónde está el error ahí? En preguntarle por el paciente con tuberculosis, porque por ahí él no sabe que su familiar está con tuberculosis. No, pero en caso de que sepa, estamos preguntando, claro, pero eso no sería error, ¿no es cierto? Eso es desconocimiento nada más. No hay como vos sepas, ¿no? Pero le ayuda, vos dices, bueno, y, no está tosiendo el abuelito todo el tiempo o algo así, y no se ha enflaquecido, puedes ayudarle. Pero el error aquí, ¿dónde está? A ver, sigamos pensando, ¿dónde está el error que generalmente omiten en el interrogatorio la mayoría de los médicos? Y que el paciente también te responde, pero se esconde la probable causa. Se esconde el quién puede estar contaminando. A Es ver, que el piensen. médico doctor, el médico le pregunta si algún familiar, pero probablemente sea ella misma, la madre. Ya, puede ser, pero digamos eso más obvio, ¿no? La madre generalmente ella dice, yo estoy tosiendo así, o sea, la madre es la más preocupada de la que te avisa, aunque sea simplemente, yo soy asmática, todo, no, la mamá te avisa eso por el bien de su hijo. Pero ¿dónde está el error en la pregunta? Sigamos a ver, ya están más o menos acercándose, a ver, sigamos pensando. Quizá en ese familiar que ha tenido contacto con el niño sin que sepa la madre, quizá que él lo haya alzado, que haya tenido un contacto frecuente con ya sea el Sí, pero eso abuelito. sabe pues la mamá, ¿no? Sabe que ha venido el tío y sabe que el tío está tuberculoso. Además, el tío, cuando ellos saben que son tuberculosos, ya no van siquiera. ¿No ves? En la protección, doctor. El uso de barbijo. No, estamos hablando simplemente de esto en el interrogatorio, al hacer la historia clínica. ¿Tiene usted algún familiar que está enfermo? ¿Un tío, una tía, un abuelito, una abuelita? Así preguntan, ¿no? Los médicos burros. ¿Y qué es lo que se saltan? ¿Dónde está el error? Ahí. El error está aquí en esto, miren. Cuando uno pregunta por un familiar, obviamente te van a decir, no, sanito el abuelito y la abuelita sanita, y los tíos sanito, y el papá sanito, y la mamá sanita, y todo sanito. Pero ¿de quién te olvidas? De que a veces la llamada la empleada doméstica
no es familiar, por eso no la incluyen en la respuesta. Pero esa empleada doméstica suele llegar de allá de las minas, del nido de los tuberculosos. Cuando llegan la pobreza a esos lugares, las mujeres que pueden trabajar se vienen a Santa Cruz. Y hay agencias de empleo, hay en la Ramada, ahí a un lado. Es más, en el Torno hay una agencia más grande todavía. Donde venden naranja, ahí arribita hay unas 2 agencias de empleadas. Llegan directito los camiones y descargan ahí a las chicas. Y esas llegan pues allá de áreas de tuberculosis, ¿no? Y cuando vos preguntas por familiar, la respuesta no la incluyen, porque no es familiar, pues, ¿no? Entonces ahí hay que cambiar la percepción de ustedes para que no se encierren en que solamente es el familiar. Todos los que viven ahí en la casa, los que han tenido contacto con el niño, y el que tiene más contacto de todos es pues la empleada, ¿no? Porque es la que lo hace, lo viste, lo baña, la que se queda con él, todo. Y no sabemos pues sus antecedentes de la empleada, ¿no? Pero si es que recién está llegando. Entonces, sigamos. La tuberculosis se denomina multiresistente cuando ya tiene resistencia a estos 2 medicamentos. INH y rifampicina ya lo llaman multiresistente. Y además tiene otro nombre, extensamente resistente, cuando además de a estas 2, INH y rifampicina, tiene resistencia a algún aminoglucósido, kanamicina, capromicina o amicacina. Y es importante tener en cuenta este detalle porque la amicacina es un antibiótico excelente y barato, pero cuando vos lo usas para una infección urinaria, o incluso era tan bueno que siendo aminoglucósido era bastante efectivo contra el estafilococo. Y ahí le vas a hacer tratamiento igual, 10 días. Pero ¿qué ocurre? Como la amicacina también es un medicamento que actúa sobre el bacilo de Koch, la resistencia justamente se fundamenta en el tratamiento insuficiente. Entonces, cuando vos usas amicacina en un paciente por una infección urinaria y le das 10 días y se sana de su infección urinaria, pero el bacilo de Koch ya reconoció a la amicacina y ya se hace resistente a la amicacina. Por eso es importante no usar estos medicamentos así a diestra y siniestra para proteger y que cuando haya necesidad de hacer algún tratamiento, algún tuberculoso que ya sea resistente, que podamos usar todavía y sea efectiva alguno de estos aminoglucósidos. Transmisión mediante las gotitas del moco transportada por el aire. Probabilidad aumenta si el esputo es positivo, obviamente, y si el infiltrado pulmonar es extenso o hay cavidad, y si la expectoración es abundante. Otra vez lo encontré yo a un internista, neumólogo, hijo de doña Valeria. ¿Qué se llama? ¿Cómo el capo vos que concentrado o no está capo? ¿No ha llegado capo? ¿O se ha ido ya a comer? Mundi no lo conoce. Había estado, pero Mundi, mira, es increíble, ¿no? No lo conozco, doctor. No, pues Mundi no lo conoce, por eso digo. Pero Capo sí conoce a todos, pues ese vive ahí, buscando amigos, buscando votos. Sigue buscando votos, Capo. Ya ha pasado la elección, pero sigue Capo buscando votos. ¿Cómo es, Capo? ¿Quién es ese? Docente, es médico internista, y hijo de doña Valeria, la secretaria de medicina. El doctor René Moreno. Eso, así yo le llamaba. Gabriel René Moreno le decía, ese fue mi alumno. En esto creo que fue. A veces le pregunto y él es pues ya especialista, no está dando ahí. Y le digo, oye, a ver ustedes que son los
Él es neumólogo, ¿no? ¿O es médico internista? Neumólogo. Neumólogo, ¿no? O sea, el que debería saber. Le hago la pregunta, le digo, con el tratamiento específico de aquí, de Bolivia, una persona bacilífera, o sea, que tiene los bacilos de Koch viables en su esputo, ¿en cuánto tiempo se negativiza? Y no sabía, oye. Mira uno cómo está el nivel de conocimiento entre los especialistas, ¿no? Y no le pregunté pues yo a Mundi, ¿no? Le pregunté al neumólogo y no sabía. Tarea para ustedes. ¿Cuánto tiempo tarda en negativizarse un bacilífero positivo cuando empieza el tratamiento específico? En nuestro caso, el tratamiento específico que está en el esquema de Bolivia. Sigamos. El Mycobacterium bovis puede penetrar la mucosa gastrointestinal o invadir el tejido linfático de la orofaringe. Y aquí le he puesto un asterisco. Ambrosía. Mundi, ¿qué has escuchado de qué es ambrosía? ¿Ambosía? Ambrosía, esto que está ahí aquí. Ambrosía. Eso sí no sé, doctor. O cómo se dice en inglés, tampoco no debe saber, ¿no ve? Explíquele, capo, explícale qué es ambrosía. No está capo, ¿no? ¿O dónde está ese? ¿Está comiendo todavía? Ahorita te voy a decir quién te va a explicar. ¿Eso no es algo de hongos, doctor? No. No ha entrado capo. Vamos a ver aquí. Uno de estos vallegrandinos. Vamos a buscar uno que sea vallegrandino de ustedes. A ver. ¿No es la leche, doctor? La primera leche que se saca de la vaca. Eso es lo que creo que usted dijo. Sí, No, sí. algo está diciendo. Calostro estás diciendo, bueno, la primera leche es el calostro. Dije, no. Es Vamos a directo ver si hay hartos de la vallegrandinos ordeña. ustedes. Doctor, cuando lo ordena la vaca y toma. Es directo de la ordeñada a tomar con Singani, whisky. Eso, doctor. O con café coñac. Sin hervir la leche. Directo al vaso. De la teta, de la vaca. Sí, exacto. ¿Quién, quién estaba contestando? Roberto Alvis, doctor. Vallegrandinote, se como a la media hora le quiere recién se da cuenta, ¿no? Mierda. No, no quería interrumpir, doctor, va a disculpar. Que interrumpí. ¿Cómo es la otra, la pelada? ¿Quién es la pelada que está hablando? Yo, doctor Carla Suárez. No, Suárez, Carla Concepción. A ver, otro vallegrandino. ¿Dónde está otro vallegrandino? Busquemos. Ahorita lo vamos a pelear acá en la lista, digo, acá en la lista. Mm, Vamos a ver. Más raro, oye, que no haya tantos, si siempre son unidos son estos vallegrandinos. Unido de vallegrandino. A ver. Nada, che. Gente pinto. Marisol Mundi. A ver, vos, Mundi, ¿qué has escuchado? Marisol, ¿qué has escuchado de la ambrosía? ¿Dónde está el otro que estaba hablando? ¿Cómo es el que siempre?
Sube corriendo. El otro que contestó hace rato también. Yo, doctor, ¿Cuál es su voz que Brian apellidas? ¿Ah? Torres. Brian Torres. Torres. Brian Torres. Ya, Brian Torres, ¿qué estabas diciendo vos? De nuevo. Eso estaba diciendo, doctor, que es la primera leche de la vaca, pues que se saca en la mañana, que lo que te había dicho en clase, pues, doctor, más antes, ya lo había dicho ya, Ambrosía. Claro, Y por eso estoy que volviendo. la espuma creo que dice, ¿no? O las proteínas que estaba ahí, que se encuentra. No, sino que es la Es, costumbre que estos que van es ahí al campo, ¿no qué? una bebida tradicional con leche de vaca recién ordeñada mezclada con singani, doctor, o uva, o a veces con canela también se puede consumir. Ya. En realidad, unos burros estos vallegrandinos que lo toman con singani o con uva, ¿ya? ¿Por qué? Porque no combina, pues, la uva con la leche, ¿ya? Tiene que ser con alcohol, ¿ya? Pero no lo vamos a enseñar, ¿no? Eso, pero son unos burros porque no se combina con uva, se combina con alcohol. Y el alcohol, lo que hace, las peladas son, ahí va un poquito, no, a mí con poquito alcohol, a mí sin alcohol, ¿no? Pero ocurre que, como no es leche hervida pasteurizada, mete pues 600.000 bacilos de Koch, ya, este Mycobacterium, aquí estamos hablando de ambrosía, ya, Mycobacterium bovis. Como no le pones alcohol, entonces no mueren pues estos Mycobacterium que tienen la leche de esa vaca, porque no es hervida, es directamente del fabricante al consumidor. Y de esa forma, mucha gente se puede contaminar. Tómenlo en cuenta, ¿ya? Porque seguro a Mundi lo van a llevar a tomar una ambrosía, le van a invitar, y este nunca dice no a nada, ¿no? Siempre dice sí, todo lo que sea de comer, ¿va? Entonces, hay que echarle alcohol a la base del vaso y ahí se le pone su leche y encima pueden ponerle ustedes ya lo que quieran, ¿no? Sobre el alcohol pueden ir cualquier otro tipo de eh, saborizantes, pero siempre tiene que tener ese desinfectante para que pueda ser más potable esa leche, porque es uno de los mecanismos también de contaminación, como lo está diciendo este resumen del libro del Nelson, y habla de que el Mycobacterium bovis puede penetrar la mucosa gastrointestinal e ir al tejido linfático de la orofaringe, y de ahí ya se disemina a cualquier parte donde quiera desarrollarse, ¿no? Y por eso he puesto aquí entre paréntesis la ambrosía. ¿No has tomado Mundi nunca? ¿Te han invitado a eso? Cuando fui al campo, sí, mi tío ordeñó y tomé, pero este, no me acuerdo si le echó alcohol, pero sí le echó un tipo de dulce. Ah, bien, entonces. Quizá ya te contagiado, entonces. Ya. Patogenia es. El complejo primario de GON, así le llaman, y eso, han escuchado, ya han llevado ustedes harto, ¿no? Lleva neumo con el doctor. ¿Y con quién lleva, pues? Con El Alcázar doctor también, no, Toledo. yo creo que ya hay otro, ¿no? Eso. Entonces, ese complejo primario de GON, ¿qué es? Es la infección local, la puerta de entrada a los ganglios linfáticos. Bien. Ganglios linfáticos de la región, y estos bacilos ahí se van a multiplicar. Vamos a hacer entrar a estos otros dos, admitir, admitir. Y los se van a multiplicar y algunos van a sobrevivir incluso dentro de los mismos macrófagos. Y esos macrófagos los van a llevar y que a los vasos linfáticos y ahí se van a desarrollar. Estos focos de infección en ganglio linfático van a producir fibrosis, pueden encapsularlo y cuando se encapsulan, estos micobacterios tuberculosis van a persistir décadas dentro de estos focos. Ya muchos de los que se contaminan tienen ahí sus bacilos
encapsulados, ahí viviendo como inquilinos, hasta que llega un momento en el cual, si les da SIDA, eclosiona la enfermedad. Por eso es lo que ha aumentado los niveles epidemiológicos de la tuberculosis junto con el aumento del SIDA. Porque estos bacilos pueden estar sin causar sintomatología, encapsulados simplemente, pero años pueden durar en el organismo de la persona que se infectó. Este complejo primario, los bacilos se transportan a los tejidos y luego se los va a ir sembrando por el sistema retículo endotelial y proliferan sobre todo en los lugares que hemos dicho que tienen mayor cantidad de aire. Vértice de los pulmones, el encéfalo, los riñones, el hueso. Son comunes estas tuberculosis y lo peor es que de difícil diagnóstico para el médico. Se confunde, no piensa en tuberculosis, solo piensa que existe la tuberculosis pulmonar, no piensa en tuberculosis en otras áreas. Hay tuberculosis diseminada cuando los bacilos circulantes son muy grandes y poca respuesta inmunitaria. A veces, como hemos dicho, si se encapsulan o posteriormente van a dar origen a estas tuberculosis que son fuera del pulmón o reactivarse esa tuberculosis que estaba encapsulada, guardadita, cuando existen las condiciones, ¿no? Cuando se enferman de otra cosa y se debilitan, o cuando tienen mala alimentación y no tienen la capacidad para poder responder inmunológicamente a esa agresión. Entonces, cuando las condiciones están dadas, se manifiesta la enfermedad. Si las condiciones no están dadas, el organismo a través de la vacuna y de su alimentación puede encapsularla e incluso puede destruir a esos bacilos de Koch. Muchos de ustedes, quizás cuando se les saca una radiografía, se pueden ver cicatrices de una primoinfección tuberculosa que tuvieron en niños. El intervalo entre la lesión inicial y la enfermedad clínica dice de 2 a 6 meses, en el caso de los huesos tarda años o también en el caso del riñón. Incluso aquí yo he puesto 2 asteriscos porque me llamó la atención una pacientita. Aquí está su apellido, Boresay. Llega una vez una señora, una pelada, unos 23 años, digamos, ¿no? Llorando allá al hospital de niños un sábado. Y yo les he dicho, el sábado yo solito atendía todo Santa Cruz, ciudad, todo Santa Cruz, departamento. Y además me venían del Beni del lado de Tarija también, porque la flota los trae, pues en una sola noche ya están acá en el hospital de niños, y de Yacuiba, de esa zona, también se viene acá directamente, en una noche ya llegan al hospital de niños. Y ahí estaba yo de turno el sábado. Entonces 100 niños siempre habían en la cola, 100. Y yo solito atendiendo a la consulta externa y también a los que estaban adentro internados. Entonces, esta señora llega llorando, con su niñita de unos, no sé, tendría 5 o 6 añitos. Y lloraba para que la pueda yo atender. Entonces el resto de la gente se conmovió de ese cuadro y dijo, bueno, ya sí, atiéndela, doctor, ¿no? Ya atiéndela, vamos a esperar nomás. Y bueno, pues, llorando la chica así, con la voz entrecortada, me dice que había ido al Instituto del Riñón que atendía el que se suicidó, que era del Comité Cívico también un tiempo. Y que era nefrólogo. El doctor Erlan Bacadíes. Exactamente, ¿ya? Erlan Bacadíes tenía el instituto más grande, más completo de todo lo que se llama riñón. Él era el precursor de los trasplantes renales y tenía ahí sus nefrólogos pediatras, todo lo más completo que vos puedas necesitar. Entonces había ido ahí y de allá le dijeron que su hijita tenía una enfermedad en el riñón
y que no había qué hacer porque ni siquiera se lo puede trasplantar porque era niñita, pues, ¿no? Así que le dijo que ya la desahució y que se vaya nomás, que ya no había nada que hacer. Eso le dijeron en ese instituto. Entonces ya ella, que había gastado sus pesos porque eso es privado, fue al hospital y justo me encontró, pues, ¿no? Y entonces tenía un antecedente de que no lo había atendido cualquiera, ¿no? O sea, había a ser atendida en el mejor lugar que había en todo Santa Cruz, o en el país quizás, para la parte renal. Entonces le digo, y esto que les cuento, ustedes le pueden preguntar incluso a ella, ¿no? Ella trabaja ahí donde se pagan los impuestos, en impuestos internos, ahí trabaja la señora Boresay, es el apellido de su marido, porque es el apellido paterno de su hijita, ¿no? Entonces la señora de Boresay es la que trabaja en impuestos internos, de la plaza en la calle Sucre, a una cuadra, 2 cuadras, algo así, ¿no? Ahí la pueden encontrar para que ustedes vean o comprueben que es verdad las cosas que yo les cuento, que a veces son increíbles, pero les voy a contar por nada más, para que les dé rabia. Entonces le digo, no, mira, son unos burros esos cámaras que están ahí, le digo yo, en ese instituto. No les hagas caso. Como es chiquita tu hijita, no creo pues que tenga cosas tan graves. Vamos a buscar acá una solución. Ah, entonces esa mamá que estaba desesperada ahí ya con su hija desahuciada, empezó pues otra vez a dejar de llorar, ¿no? A tener interés y decir, ah, caray, hay una luz de esperanza que el doctor este me está abriendo. Y como en un hospital, pues no se paga, ¿no? No es nada, y no le quedaba otra. Y esto les digo a ustedes para que no se dejen llevar, ¿no? O sea, cualquier otro médico le hubiera dicho, ay, no, y así lo ha hecho el instituto del doctor Eran Bacadíes, pues ya no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Eso es la respuesta normal de todos los médicos de acá de Santa Cruz, pero no fuese la mía. Le dije, yo no, son unos burros, eso no le hagas caso, vamos a ver nosotros cuando veamos que es algo que no se puede curar, recién te voy a decir. Mientras tanto, no le hagas caso. Esas fueron mis palabras, y le pueden preguntar a ustedes. ¿Y cómo qué? Empecé a buscar una causa y pensé justamente en que los médicos nunca piensan en tuberculosis. Y dije yo, voy a descartarle una tuberculosis renal. Y me topo con las OPAs de las bioquímicas. Le digo, a ver, bueno, se puede ver la pantalla compartida, ¿no? Sí, doctor. Doctor. Muy bien. Entonces dice, para hacerle diagnóstico, a ver, ya no me quedaba la opción de ese instituto donde la habían ya desahuciado, entonces yo tenía que agenciarme un diagnóstico ahí entre las posibilidades que tenía en el hospital de niños. Digo, a ver, quiero que le hagas una vaciloscopía, vas a llevarle su orina. Entonces le mando orina al laboratorio y las bioquímicas son, le dice, no, la vaciloscopía solamente se hace en la secreción, en el esputo. Y la sonsa entonces así me la despachó otra vez a la mamá. Tuve que ir yo a decirle que no sea sonsa, que haga de cuenta que es esputo y que haga todo igualito, pero con esa orina. Y entonces recién la OPA hizo y salió positivo. ¿Ah? Salió positivo, ahí, gratis, con un simple examen de orina. Una vaciloscopía, pero de su orina, y salió positivo. Ah, no, pues entonces ya ahí cambió la cosa, ¿no? Ya no es que era desahuciada, ya no era que tenías que perderte vos en el llanto de esa pobre madre, porque había hasta el tratamiento ya gratuito, y le hicimos el tratamiento.
Incluso esas OPAs del hospital, ¿qué más hicieron? Le dieron tratamiento para 3 días y le dijo, vaya a su centro, en su zona donde vive, ¿no? En su centro médico que le corresponde, ahí le van a hacer el tratamiento. Y fue por la mamá y allá en el centro no tienen pues tratamiento como para el niño y no le dieron nada. O sea, así la tuvieron rebotando a la pobre chica esta, hasta que ya yo tuve que empezar a tratar a todo el mundo y recién ya se hizo lo que había que hacer. Y la chica vivió ahí. Y lo interesante de ella es que tenía eso que les dije. ¿Por qué me guié yo por lo que les pregunté ayer, la belleza física? Esa chiquita tenía unas pestañas así, oye, así como las de Mundi, pero más grandes todavía, más dobladas y para arriba, así, como una yegua desvelada, así se veían sus ojitos. Entonces por eso le pedí y salió positivo. Y esto para que así venga con cualquier diagnóstico, si vos te impresiona de otra forma, hay que ir adelante, ¿no? O sea, no son ninguno de estos de acá, de Santa Cruz, tiene la última palabra. Sabemos cómo son. Y no dejen ustedes de darle esperanza a la gente que pueda tenerla. La encuentran a ella en impuestos internos, por si acaso, ¿no? Es la señora de Boresay. Boreguay le decía yo de su apodo, ¿no? Y porque es un apellido así medio guarayo. Y la otra paciente que también era interesante era una chiquita que se llamaba Noelia. Llegué yo a una visita médica, la primera visita que estaba haciendo yo en un hospital. Y me la presentan a la niña, me dice el traumatólogo, el doctor tanto, ya le va a hacer una limpieza quirúrgica porque tiene una osteomielitis, que la ha tenido primero en sus piernitas, primero una pierna, después al tiempo tuvo en la otra piernita, ya también le hizo su limpieza, después le hizo en el otro bracito y ahora es la 4ª vez ya que le va a hacer su limpieza quirúrgica de osteomielitis. Y está con sus antibióticos, para estafilococos, pero tenía ella ese tipo de cuadro que se iba repitiendo. Y la van a intervenir, ya su otra limpieza quirúrgica le toca que le hagan mañana. Entonces cualquiera agarra y dice, ya, pues no, entonces hay que esperar que le hagan y demás cosas, ¿no? Buena suerte y demás nada. Te llama la atención, y eso es otra cosa y que es bueno que ustedes vean. No es muy frecuente, pues no es común, como que se sale del esquema, que una niñita tenga osteomielitis primero en una pierna, después en la otra pierna, después en el otro, en un brazo, después en el otro brazo. Entonces no hay algo raro que está ahí. El diagnóstico como que no está muy bien hecho, te hace dudar. Es probable que sea, pero también hay la duda de que es muy raro pues que le tengan que dar así esas osteomielitis a repetición. Entonces le dije, no le hagan la limpieza quirúrgica todavía hasta que me traigan primero una radiografía de tórax. Y me trajeron la radiografía de tórax que le hicieron en la tarde y obviamente era una tuberculosis miliar que tenía, o sea, todo su pulmón con su tuberculosis. Desde luego que todas sus osteomielitis fueron por tuberculosis. Pero el traumatólogo pues nunca pensó en eso, ni iba a pensar jamás, ¿no? Por eso traumatólogo. Y listo. Eso no se opera. Con el simple tratamiento que le hicimos, eso ya se dio. Ya. No sé qué comió una vez, creo que se aspiró o algo así después esa chiquita. Pero así es la historia de la tuberculosis cuando uno se encuentra. Son casos que vienen enmascarados y que los médicos, los especialistas, los capos que se supone, no los diagnostican. Porque no piensan en eso. Y por eso le he puesto estos 2 ejemplos. Esta Noelia, su historia clínica está en el Hospital Camiri. De la Boresay, su historia clínica está en el Hospital de Niños. Charlize Boresay se llama, pueden buscarla la historia, o lo podemos buscar algún día ya en el Hospital de Niños, donde está exactamente escrito lo que les acabo de comentar. Y como es historia de hospital, eso es cierto, pues, o sea, porque todo el mundo escribe. No es que de tu consultorio vos te podés inventar, pero cuando es paciente de hospital, no. Es real todo lo que se escribe ahí.
Y esos son los casos que yo tengo. Pues por eso es lo que así yo me hago la burla ya en el hospital de niños, pues yo he hecho historia siempre ya en ese hospital con esos otros médicos, con un montón de médicos que hay en el hospital de niños. Y en todo Santa Cruz, pues, ¿no? La inmunidad está dada principalmente por linfocitos T, estos que producen interferón gamma, y los macrófagos además son los que te van a dar la inmunidad. Manifestaciones extrapulmonares, 25% de los niños que tienen tuberculosis fuera del pulmón y solo 10% en los adultos. Lo más frecuente obviamente es que se infiltren los pulmones, en la parte del vértice. ¿Por qué? Porque ahí tenés más tensión de oxígeno, mayor flujo sanguíneo. Y se dice que la infección inicial te va a proporcionar protección contra la reinfección. Y lo que hay que notar también acá es lo siguiente. Los niños que han sido vacunados contra la tuberculosis, lo que se les protege es de la meningitis tuberculosa. Pero les da tuberculosis pulmonar, sí. Aunque tenga vacuna, sí les da tuberculosis pulmonar. Lo que no les da es meningitis tuberculosa. ¿Por qué? Porque ahí en el mismo hospital de niños, en tantos pacientes que tenemos, todos los que hicieron meningitis tuberculosa no tenían vacuna. Los que tenían tuberculosis pulmonar tenían vacuna. Algunos sí, algunos no. Pero los con meningitis tuberculosa, ninguno tenía vacuna. Entonces la vacuna esencialmente te protege de la meningitis tuberculosa. Inmunidad. Al disminuir la inmunidad celular, hay progresión de la infección hacia la enfermedad. Y luego ya entran en juego estos los linfocitos T, los macrófagos que hemos dicho, que son los que van a evitar la progresión de la infección, porque junto con los fibroblastos forman el llamado granuloma, que va a encerrar a los bacilos impidiendo su diseminación. Todo esto es teoría que ya han llevado ustedes en Neumo, ¿no? Por eso no tenemos que entrar en mucho detalle para eso. Manifestaciones clínicas. Va a depender del lugar donde está esa tuberculosis, ¿no? Y empezamos aquí vamos a ver. Un ratito, vamos a... Empezamos a explicar los diferentes tipos de tuberculosis que podemos encontrar. Incluso es característico que en una radiografía la parte ganglionar es la que se ve mucho más comprometida que el mismo tejido pulmonar. Característico el tamaño grande de la linfadenitis regional comparada con el tamaño pequeño del foco pulmonar inicial. ¿Ya? A eso se refiere. Los ganglios aumentan de tamaño y pueden comprimir los bronquios hasta obstruirlos, sobre todo cuando son bastantes, y puede haber entonces una neumonía de todo el lóbulo. La infección primaria produce destrucción, licuefacción, o sea, destrucción del parénquima pulmonar, una cavidad tuberculosa primaria, y ya les comenté de la pacientita esa que se llamaba Zulema Plata, que fue la única que yo he visto que ha hecho tos y botó sangre, y era una niñita de alrededor de un año nada más tenía esa chiquita. Zulema Plata se llama, y una de las pacientes más interesantes de todas las que yo he visto, de los miles de pacientes que yo tengo, esta es la más interesante de las que yo he tenido. Después les voy a comentar qué otras cosas más presentó esta chiquita. Es bastante interesante su historia de esta niñita Zulema Plata. Me van a hacer acuerdo para que les comente de que para empezar es la única que vi que tenía así expectoración con sangre. Neumotoras va a verse obviamente si se rompen las bulas o bullas tuberculosas. La relación de un foco de tuberculosis a un vaso linfático sanguíneo va a hacer que se diseminen los bacilos, y si se diseminan aparece un llamado patrón miliar. Es decir, pequeños nodulitos en todo el pulmón que se distribuyen uniformemente, ¿no? Esa es una tuberculosis miliar. Poca signo-sintomatología, pero grandes cambios radiográficos. Se puede que tenga una leve tosecita, pero sacar una radiografía y vas a encontrar todavía este patrón miliar, ¿no? O los ganglios
que están bastante infartados. Frecuente, ¿qué es lo que se encuentra? Tos no productiva, una leve disnea, por eso no pasa desapercibido, ¿no? Es cualquier cosita, una tos que no tiene mucha molestia, leve disnea. Es menos frecuente la fiebre. Esto que dice el libro, ¿no? El libro bueno que es el Suros dice sudoración nocturna característica. Casi no se encuentra eso en la experiencia que tenemos. Anorexia te da pues por cualquier enfermedad, hasta por un resfrío. Disminución de la actividad te da por cualquier enfermedad. Entonces no es algo patognomónico, ¿no? O sea, hay que pensar en tuberculosis, descartar, buscarla. ¿Ya? Los lactantes hay dificultad para que aumenten de peso y hay síndrome del retraso del crecimiento. Igual, por cualquier cosa te puede dar dificultad para aumentar de peso. Enfermedad pulmonar primaria progresiva. Es otra forma. Complicación rara, pero grave, cuando el foco primario forma un centro gaseoso, o sea, un lugar donde se destruye y forma una cavidad y estos restos se van a diseminar a todo el pulmón, pues, ¿no? Eso tiene fiebre alta, tos intensa, esputo, bastante esputo en su expectoración, pérdida de peso, sudores nocturnos, disminuye obviamente sus ruidos respiratorios, hay estos estertores, materias, o sea, todo aquel conjunto de signos, sintomatología respiratoria, lo tienen estos pacientitos. Otro tipo es la tuberculosis por reactivación. Esta es cuando estaba localizada en el pulmón, no se disemina por la respuesta inmunitaria ya establecida que impide su diseminación extrapulmonar. Los niños que son mayores, los adolescentes, cuando se reactivan esas tuberculosis van a tener fiebre, igual anorexia, malestar general, sudoración nocturna, todo aquello que tienen hemoptisis. O sea, esto es, ¿no? La tos con sangre, dolor torácico con mayor frecuencia que los que tienen tuberculosis primaria. Muy contagiosa, si hay expectoración significativa y tos. Derrame pleural, otra de las complicaciones de la tuberculosis. Derrames pleurales pueden ser locales o generalizados, son descarga de bacilos desde un foco pulmonar hasta la pleura, ¿no? O un ganglio que se haya dañado. Derrame pleural asintomático es muy frecuente y los derrames se producen generalmente meses, años después de que ha habido esa infección primaria. Es raro en los chiquitos menores de 2 años, dice. Es infrecuente en menores de 6 años. Característica de ese líquido pleural, amarillento, rara vez con sangre, solo que su característica presenta proteínas. Esto también es importante, la presencia de proteínas cuando hablamos de tuberculosis, porque es lo que les da el diagnóstico en la meningitis tuberculosa, que en la celularidad se parece mucho a la meningitis viral, pero las proteínas en abundancia son las que te certifican el diagnóstico de que se trata de un problema tuberculoso. Glucosa normal, cuando es por bacterias, la glucosa está muy disminuida, porque las bacterias se la consumen a la glucosa. Aumento en miles de polimorfos nucleares al inicio, y esto es lo que los confunde, porque generalmente los que predominan en las tuberculosis son los linfocitos. Pero al inicio hay polimorfos nucleares y eso confunde al médico. Dice, si son polimorfos nucleares, o sea, neutrófilos, que es otro nombre de los polimorfos nucleares, si son neutrófilos, entonces son bacterias. Estáfilo, todo eso piensa. Y no piensa en tuberculosis, porque lo característico de la tuberculosis es los linfocitos, pero inicialmente pueden haber polimorfos nucleares. La tinción no siempre sale positivo, cultivo tampoco suele ser positivo. Enfermedad pericárdica es la forma más frecuente de la tuberculosis cardíaca, 0,5-4%. Enfermedad linfohematógena diseminada. Estos se van a diseminar, estos bacilos, a distintos lugares, hígado, vaso, piel, vértices pulmonares. Es hematógena porque se liberan los bacilos a la sangre. Y entonces hay picos febriles y sobre todo pueden, en esos casos, los huesos, las articulaciones, los riñones, las meninges. Cuando por vía linfohematógena se diseminan, ahí es cuando suele venir la meningitis tuberculosa, que es la complicación más
grave, ¿no?, que puede tener un niñito. La forma significativa es la enfermedad miliar, esa que hemos dicho, con cantidad masiva de bacilos que se liberan al torrente circulatorio. Es habitual, sobre todo en los lactantes, que no tienen muchas defensas, en estos lactantes desnutridos o inmunodeprimidos, sobre todo los que tienen desnutrición proteico-calórica, o sea, kwashiorkor. Esos son los más deprimidos porque no tienen proteínas. El comienzo de esta enfermedad, dice, es insidioso, o sea, no es tan específico. Van a presentar linfadenopatía generalizada. Pero todo esto, ¿no? Las linfadenopatías es lo que te puede llevar a pensar y a descartar estos procesos de tuberculosis, ¿no? Si tiene cefalea crónica y otros signos más que ustedes que han llevado en neuro, ya, aparte de la cefalea, hay pues vómito, hay rigidez de nuca, Kernis, Brusinski, Babinski, todo aquello que han tenido que llevar en neuro, van a descartar meningitis con eso. Y si fuera un lactante, tiene generalmente la fontanela anterior obregmática abombada, o sea, levantada. Si hay dolor o hipersensibilidad abdominal, entonces puede que sea peritonitis tuberculosa, y las pruebas cutáneas de tuberculina negativa dan hasta en el 40% de los pacientes con tuberculosis diseminada. De nuevo, aunque tenga tuberculosis diseminada, esta prueba de la tuberculina puede ser negativa, casi en un 40%. Entonces muchas veces le hacen la prueba y sale negativa. ¡Ay, no! No es. Y no es así, ¿no? El libro mismo te está diciendo 40% puede salir pruebas cutáneas de tuberculina negativa. O sea, aquel PPD te puede salir negativo. El diagnóstico es difícil, pero hay que sospecharlo cuando. 1. Fiebre de origen desconocido, que es el desafío mayor que tienen los médicos, ¿no es cierto? Hay un capítulo siempre que dice ahí, ¿qué hacer ante la fiebre de origen desconocido? Capítulo en el libro de Medicina Interna. Además, es poca la sensibilidad de cultivo de esputo o aspirado gástrico. A empezar, a los niñitos no le puedes decir, pues vamos a ver, bota esputo. El esputo pues no es la saliva, ¿no? El niño solo bota saliva. El adulto puede agarrar y sacar secreciones de dentro del pulmón en la mañana y juntar esputo, pero el niño no. Por eso entonces le hacemos aspirado gástrico. Por eso lo que hay que es saber meter la sonda al estómago. Lo que le vamos a hacer. Mundi contra Capo van a hacer, ¿no? La primera pareja, lo que van a hacer eso de ponerse la sonda. Los que van a vomitar primero van a hacer eso. Doctor, ¿será que nos da puntos por eso? Yo me animo. No, yo me animo. Todos van a hacer eso si es parte de la práctica. Todos van a hacer. Sino que para que, como son los más grandotes. Y hay una serie que se llama, en la que sale Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Los indestructibles, o mercenarios. No, el nombre correcto, ¿cuál es, Mundi, de esa serie, de esa película? Otra vez, doctor, indestructibles, algo sí escuché. No es indestructible. Pues a ver, acordate la película. ¿Qué titula la película? Han traducido mal. Por eso te estoy a vos diciendo que traduzcas bien. The Expendables. Eso. De nuevo, repetirle para que Mundi te lo traduzca. The Expendables. ¿Los expansibles? ¿Cómo? ¿Cómo se dice descartable, desechable? Mundi. ¿En inglés cómo decís? Va a disculpar, pensé que estaba encendido. Es descartable, es disposable. O sea, desechable y descartable. ¿Cómo decís en inglés? Disposable. Así titula la película. Sino que le han puesto los indestructibles, todas esas cosas mal traducido, pues no, estos canvas así traducen mal.
Cuando estimulas mucho la orofaringe, uno de los reflejos es la bradicardia. Entonces hay que tener nomás cierto cuidado para no provocar ese tipo de reacciones en algunas personas, ¿no? Si hubieran llevado oficio, supieran, pues, ¿no es cierto? Hay varias maniobras con las cuales se produce bradicardia. El La biopsia masaje del en la hígado y médula carótida, ósea. doctor. ¿Ah? El masaje carotidio produce bradicardia. Ya, ¿cuál más? Ah, ¿Qué más? Ese es uno. Eso. Lo otro no me acuerdo. Bueno, pues ve, si hubieran llevado oficio, es otra cosa, ¿no? La biopsia de hígado y médula ósea para análisis bacteriológicos y histológicos proporciona diagnóstico precoz, solo que no quiere la gente que les hagan biopsia, ¿no? Ese es el problema. El antecedente de existir contacto en el niño, ese es el indicio más importante, ¿ya? Y el contacto no solamente familiar, sino la empleada, que no es familiar, también es un antecedente importante. La resolución es lenta, los rayos X perduran meses con anomalías, la fiebre disminuye en 2 a 3 semanas y los corticoides aceleran el alivio. O sea, los corticoides no son veneno. No es la palabra Mufasa que le tienen miedo a los médicos, no, tiene obviamente sus complicaciones, pero cuando se lo sabe usar son drogas maravillosas. Ni baratas, ¿no? Digamos, aquí estamos hablando de linfohematógena diseminada, o sea, la miliar. Vamos a ver. Enfermedad del tracto respiratorio superior, es rara la tuberculosis laríngea o la tuberculosis de oído medio, ya no. Enfermedad ganglionar. Antes que me olvide, Boca Juniors. Su número 10, uno de los 10 capos que tenía Boca Juniors, ¿quién era? Riquelme, doctor. Ya va uno, otro. Despuésito de Riquelme, que fue a jugar a Europa, a Inglaterra. Maradona. Mierda, viven estos cambas, ¿no? Del fútbol, día y noche, ¿y cómo no van a saber? ¿Cuál? Era de Boca y fue a jugar a Inglaterra. Carlos Tevez. Tevez. Muy bien, mirá vos cómo las peladas van a saber más que estos changos burros, ¿no? Tevez, cuando vos lo miras a Tevez, ¿qué tiene de raro cuando vos lo estás mirando? ¿Qué te llama la atención? Creo que tiene una quemadura a nivel Su del cara. cuello y mandíbula. Muy feo. A ver, como ustedes dicen, ¿quién está hablando de eso? ¿Quién responde? López Condor y también una compañera habló, no sé, doctor. López Condori, ¿cuál es la compañera? ¿Dónde está? La que sabía de Tevez, pues, la compañera, ¿cuál es? Lourdes Laguna. Bien. López, lo que ustedes han encontrado en la historia, como que no es muy coincidente, ¿ya? Lo más probable... ¿De dónde era este? Pues, ¿nació rico, este Tevez, o era pobrecito? Ahí en la Argentina. Era de origen humilde, doctor. Muy No, humilde, era de pobrecito. un barrio bien. Era de la Villa Pobre, 31, doctor. De un barrio bien pobre. yesca, o sea, no es cierto, era bien pobrecito. Entonces, generalmente en esos lugares es donde pues les da tuberculosis, ¿no ven? A los pobrecitos.
Y ocurre que, ya hablamos ayer también de la tuberculosis y de la sarna, ¿no? Es que como que a la gente no le gusta que le digan que tenés tuberculosis y no le gusta que le digan que tenés sarna. Puede tener SIDA, aunque sea, no pasa nada, pero no sarna y no tuberculosis. Así pensaba la gente. Y por eso es que probablemente lo que este Tebes tenía es una tuberculosis ganglionar. Se llama escrófula. Es la forma más habitual de tuberculosis extrapulmonar en los niños, sea por el Mycobacterium bovis, o sea, porque toman leche contaminada, o por el tuberculoso. Son tomados los ganglios amigdalinos, cérvico-anteriores, submandibulares y supraclaviculares, y eso deja ese tipo de lesiones como la que tiene Tebes. ¿Ya? Pero quizás ni Tebes se dé cuenta que eso tenía, ni sus médicos, porque como era pobrecito y la tuberculosis, cuando empiezan a comer mejor y drenan, ya se pueden sanar solitas. Pero más o menos así es como quedan los pacientes con enfermedad ganglionar. Probablemente Tebes lo que tiene es eso, ¿ya? Y el diagnóstico obviamente es por punción o biopsias. Pero ahí hasta los gauchos, unos burros que no han podido diagnosticarlo bien. Ya se notó que eran unos burros ahí cuando le hicieron trasplante pues a Sandro. Le hicieron trasplante cardiopulmonar. Y cuando un trasplante falla, en el quirófano pues se queda. No, este ha muerto al mes recién. ¿Por qué? Por infección. Enfermedad del sistema nervioso central. Otra variedad de esta tuberculosis. Tenemos todavía 8 minutos más, ¿no?, para hablar de esto. Existe diseminación linfohemática a meninge. Exudado gelatinoso infiltra los vasos y produce inflamación, obstrucción, infarto. O sea, gravísima es la meningitis tuberculosa. Tronco es el lugar de mayor afectación, pares tercero, sexto, séptimo, y por eso justamente es lo que se puede llegar también al diagnóstico, ¿no? Por la parálisis de estos pares craneales. Como el exudado tiene mucha proteína, entonces eso bloquea el flujo de líquido cefalorraquídeo y les va a dar hidrocefalia. Vasculitis, infarto, edema, hidrocefalia. Primera fase, les da fiebre, cefalea, irritabilidad, somnolencia, malestar. La segunda fase ya letargo, rigidez de nuca, convulsiones, Kenny Brusinski, hipertonía, vómitos. Esto es importante tomar en cuenta, ¿ya? Vómitos, gómitos dicen ustedes. Estos vómitos el médico se confunde porque basta que cualquiera que aparezca con vómitos asocian a la parte gastrointestinal solamente. Algo que comió, algo que le hizo mal, seguro comió en la calle y ahí se pierden en el diagnóstico. ¿Ya? Es bueno que ustedes tengan en el chip que los vómitos también son parte de la manifestación de la hipertensión intracraneal. Y con eso van a poder llegar más rápidamente al diagnóstico, con ese detalle. Y parálisis de los pares craneales en la segunda fase. Tercera fase, coma, hemiplegia, paraplegia, hipertensión intracraneal, postura de deceleración, deterioro de signos vitales y el desenlace fatal generalmente, ¿no? Es gravísima esta meningitis tuberculosa. En el hospital de niños hemos tenido muchos pacientes con eso, altísimos pacientes con meningitis tuberculosa. Ha ido disminuyendo ahora porque también las condiciones socioeconómicas han ido mejorando. Y además, bueno, ha ido mejorando también la cobertura con las vacunas. Antes nacían todos en su casa, la mayoría. Y con el SUMI, pues ya los partos no se cobraban, porque antes del SUMI, que puso Boni, se cobraban los partos en hospital. Entonces la gente decía, ¿para qué vaya a pagar el hospital? Mejor le pagaban a la matrona, a la comadre, a la tía, o a quien sea que las atiende en su casa, pues, ¿no? Entonces ahí no los vacunaban para los niñitos, cuando nacían en su casa. Por eso es lo que he visto harto. Tétanos igual, he visto hartísimos niños con tétanos neonatal. Ahora ya casi no hay. Pero antes había una sala llenita. En la esquina misma del hospital, en la esquina de la Santa Bárbara y Buenos Aires, ahí era la sala de tétanos. Mal ubicada, ¿no? Porque ahí los micros tocaban bocina cada rato y cada bocinazo los hacía contracturar a estos pacientitos. Pues tienen que estar en oscuridad y además en silencio, pues, ¿no? Para que no se estimulen. No, ahí en la esquina siempre era su sala.
Y un burro su médico jefe, pues no. Culiño Rodríguez era su apodo. Un burro porque no lo llevaba a la sala a otro lado, pues, ¿no? Más adentro. Pronóstico, depende de la fase de inicio del tratamiento. Si se inicia en la primera fase, excelente el pronóstico. En la tercera fase ya hay secuelas, ¿no? En el caso de la meningitis, sordera, ceguera, diabetes insípida, retraso mental. Y el diagnóstico obviamente es difícil. Y vamos a darles un dato más acá. He puesto aquí un asterisco de un paciente. Es importante que ustedes cuando están haciendo atención, no hay que buscar explicaciones, hay que buscar diagnósticos. ¿Ya? Esta pacientita era una niñita de 10 meses más o menos de edad, una niñita bien gordita, bonita, blanquita. Su tío era médico cirujano. ¿Ya? Ella estaba en la Caja Nacional. Y su pediatra era un pediatra que había hecho especialidad en Río de Janeiro. Un hospital grande, pero un hospital como el japonés, digamos, ¿no? Es grande, pero en el japonés vos vas y pediatría son dos cuartitos nomás, ¿no ven? No es como el hospital niño que es todo un manzano. Pero el japonés vos lo ves y es un monstruo. Pero entras a pediatría y son así 2 cuartitos y tiene un médico nada más, un pediatra, ¿no? Ahí hicieron su especialidad. Y esto para que ustedes sepan, escoger los hospitales donde les corresponde, donde puedan hacer especialidad. En Río de Janeiro, este es un hospital, Miguel Couto se llama, un hospitalazo que vos lo ves en una de las zonas más ricas que tiene Río de Janeiro. Leblon se llama, ahí donde salen, ¿no ves? En los juegos de Banco Inmobiliario, ¿no ves que los terrenos en Copacabana, en Leblon son más caros? Ahí, mira. ¿Ya? Y de ahí era ese su pediatra. La chiquita chupaba leche de teta y el diagnóstico era faringoamigdalitis. ¿Ya? Y para eso le estaba haciendo él su tratamiento con su antibiótico, ¿no? Su jarabito. Y tosía un poco y tenía su ampicilina, esas cositas le estaba dando. Pero empeoraba por la niña, ¿no? Empeoraba y empeoraba. Y el tío, que también trabajaba ahí, me habló para que yo la vea, pues, ¿no? Yo que trabajaba en el otro hospital, para que vaya a la caja, así como a ayudarle a él, porque él es mi amigo. Hasta me mandó la ambulancia, todo. Entonces relata a la mamá, dice, a ver, contame, ¿qué ha pasado? Y dice, no, que la chiquita toma leche y dice el doctor que está con su faringoamigdalitis. Entonces toma leche y vomita. Y le dice, ¿por qué vomita, doctor? Y el médico le decía, pues vomita porque la leche le estimula su gargantita, pues, ¿lo ves? Es como meterle el dedo a la boca. Ya, por eso vomita. ¿Y por qué, doctor, tiene aquí su mollerita levantada? Es porque hace fuerza, pues, ¿no? Es para llorar así, hace fuerza, entonces por eso se le levanta la mollerita, o sea, la fontanela anterior. ¿Y por qué entonces así mueve sus manitos, sus bracitos, como que los mueve así, como nerviosa? Es así pues su carácter, eso se llama espasmo del sollozo. Ya en más grandecita se la vamos a curar de eso. ¿Y por qué tiene fiebre? Bueno, por su amigdalitis. Esas eran las respuestas que le daba el pediatra. No, pues yo la vi así que mira, lo que está moviendo su bracito, eso es convulsión. Rápido, tráigame una aguja, hice punción lumbar y salió 10.000 células. Fue la chiquita con mayor cantidad de células que he visto en la práctica que yo tengo. Los otros que tengo con meningitis eran 4.000, 3.000. Esta tenía 10.000. Yo todavía así lo miré nomás a la vista, ¿no? Le dije ya 10.400, yo le dije por hacerme la burla. Y salió del laboratorio, tenía 10.420 o algo así. Casi cabalín le acerté hasta en el número de la célula. Y obviamente ya pues le dije, no, es meningitis, hay que hacerle su tratamiento, ponerle un catéter a su vena. Le digo a su tío que era cirujano, no podía, y que yo tuve que ponerle incluso a esa chiquita. Stephanie Hoyo se llama, cualquier rato la vamos a ver esa historia, o lo podemos traer a su tío para que les confirme lo que les estoy diciendo, para ver que no es tan simple y que los mismos pediatras se pueden confundir. Está terminando la clase. Continuamos la siguiente, como siempre, fue un placer. Buenas noches, vayan a tomar su API. Chao, jóvenes, nos vemos. Buenas noches, doctor, gracias.
Bueno, Sí, Chao, doctor. Hasta mañana. chao, Buenas mañana. noches, Doctor, doctor. Hasta luego, gracias. doctor. Hasta luego, mañana. No guardar.